para que este tiempo lo podamos aprovechar al máximo, que sea Dios hablando a nuestros corazones. Bueno, y la verdad es que siempre Dios está hablando. Yo creo que la oración debería ser que nuestros oídos estén bien abiertos y nuestro corazón también para recibir palabra de Dios. Amén. Dios y Padre bueno, gracias Señor te damos por el honor de estar reunidos hoy en tu casa para celebrarte a ti, Señor. Gracias Señor por la oportunidad de poder conocer de las cosas que tú has hecho, de los hombres que tú levantaste, Señor, para traer la reforma hace 503 años ya, Señor. Gracias porque tú nunca te has olvidado de tu pueblo. Tú siempre estás levantando hombres y mujeres que se disponen de corazón a buscarte a ti, Señor, a predicar tu palabra con verdad, Dios mío, a mantenerse en la sana doctrina. Y oramos, Señor, para que esta tarde sea una tarde en la cual podamos deleitarnos, Señor, en cada conferencia que se va a dar, Dios mío. Bendecimos a los expositores, Señor, úsalos y permítenos, Señor, que nuestros oídos y nuestros corazones estén abiertos para que podamos aprender más, para que podamos atesorar tu palabra, Señor amado. Padre, ponemos todo en tus manos y a ti sea la gloria por todos los siglos. Amén y amén. Quiero invitar acá adelante a hermano Freddy, pastor Freddy Matamoros Jr. Quiero que lo reciba con un fuerte aplauso. Gloria al Señor. Puede tomar su asiento ahí donde usted está, bien acomodado, bien ameno, bien bendecido. Bueno, honestamente me siento como en casa. La bienvenida que nos han dado nuestros hermanos de Comunidad Vida, liderados por el pastor Neyman, realmente ha tocado mi corazón. Así que yo quiero, ¿verdad?, que todos los que estamos visitando el día de hoy, le brindemos una ofrenda de palmas a estos hermanos, ¿verdad?, por recibirnos. Gracias, pastor Neyman, gracias a todo el equipo. Y bueno, para mí es una bendición el poder compartir esta conferencia, 503 años. Tenemos hermanos de diferentes congregaciones y otros hermanos que ya vienen en camino. Entonces, para nosotros es una bendición. Y bueno, los que llegan primero ocupan los mejores lugares, dicen. Así que usted ya tiene su mejor lugar. Le vamos a pedir en el nombre del Señor que se asegure, en primer lugar, que su nombre esté inscrito en el libro de la vida. Eso es fundamental. Y en segundo lugar, que su nombre esté inscrito ahí donde las hermanas en la mesita de los servidores están anotando su nombre, su teléfono y luego la iglesia de donde usted nos visita, ¿verdad? ¿Por qué eso? Porque cada nombre tiene un número y al final del evento estamos rifando ahí un material muy bueno, así que usted tiene que quedarse toda la tarde con nosotros. Es una tarde para invertir en el reino de Dios y así que por favor anótese, busque. Dijo un hermano, ¿me puedo anotar 2 veces? Anótese una vez nada más, ¿verdad?, para que le dé lugar a otros hermanos en la fe. Y bueno, es una bendición estar en este hermoso lugar, Comunidad Vida Matagalpa. Dios está levantando mucho esta obra y nos sentimos muy contentos por eso. Y hoy estamos en esta apertura para hablar sobre la Reforma Protestante. Y yo quiero dar una especial bienvenida, ¿verdad? Está con nosotros el hermano Isidro Cabezas. Él es licenciado en teología y actualmente estudiando la maestría en teología. Hermano Isidro Cabezas, bienvenido. Quiero que me le regale un aplauso fuerte, ¿verdad? Él es uno de los frutos del Instituto Bíblico de las Asambleas de Dios. Tenemos uno de nuestros maestros acá, el pastor Justo, ¿verdad? Y la inversión, pastor Justo, ahí tenemos uno de los frutos. Y bueno, también nos acompaña el día de hoy el subdirector nacional de teología para las Asambleas de Dios. Estamos hablando del pastor Jairo López Aguilera. Él está ministrando en Managua y hoy ha hecho el viaje desde Managua para hablarnos también un tema muy importante. Denle un aplauso al pastor Jairo, ¿verdad? Bienvenido, pastor, en esta hermosa tarde. Y también quiero dar la bienvenida, aunque todavía no llega. Es un hermano que ya viene cerca. Es un poquito más largo donde él viene y entonces él se está trasladando desde Carazo. Pero lo que no me dijo el hermano es que si venía a pie, ¿verdad?, o en bicicleta. Pero va a llegar a tiempo y eso es lo importante. Él va a estar con nosotros compartiendo el primer tema. Y entonces él me dice, ya voy cerca. Y entonces aquí estamos esperando la venida del Señor y también la venida de este muchacho, ¿verdad?, que ya está por llegar.
Así que estoy muy contento, me siento muy bendecido. Quiero darle la bienvenida a cada hermano de las iglesias. Puedo ver los hermanos de la iglesia Sinaí, hermanos de la iglesia Tabernáculo de Adoración Familiar. Puedo ver a los hermanos de la iglesia de Dios, los anfitriones de Comunidad Vida, Iglesia Maranata. Quiero dar la bienvenida a mis hermanos de la Academia Nicaragua Christian Academy, acá en Matagalpa, el hermano director juntamente con un equipo de docentes. Y no sé si olvido el hermano, alguna otra iglesia, me disculpan, pero espero que aprovechemos bien este tiempo. Al final usted va a tener la oportunidad de hacer preguntas en un foro que vamos a tener al final. Así que esta es una tarde para compartir. Tenemos los servidores, ¿verdad? Ya nos indicaron dónde están los baños, ahí las hermanas están vendiendo. Hermanos, esto es para que pasamos una tarde alegres, contentos y que disfrutemos de este tiempo. Así que sin más que mencionar, ¿verdad? Yo creo que el hermano de Carazo ya llegó, ¿verdad? Se vino corriendo. Así que denle un aplauso también al hermano Emmanuel que está entrando ahora mismo, ¿verdad? Dios le bendiga, hermano. Ha llegado a tiempo. Puede estar aquí, ¿verdad? Puede sentarlo ahí con Isidro. Bienvenido al hermano Emmanuel Rodríguez desde el Rosario Carazo. Ya está con nosotros también. Así que ya estoy más tranquilo, Pastor Neyman, porque ya estaba diciendo, si no viene el hermano, ¿se rifa usted, Pastor Neyman, o me rifo yo? ¿Verdad? Porque así teníamos que resolver. Bueno, agradecidos, cada quien ya tiene, ¿verdad?, su agenda. Vamos a tratar en la medida de lo posible estar apegados a esta agenda y permitir, como decía Pastor Neyman, permitir que el Señor abra nuestros oídos para que Dios hable a nuestros corazones. Eso es muy importante el día de hoy. Yo creo que el tema de la reforma es un tema al cual tenemos que ponerle especial atención, más en los tiempos que estamos viviendo el día de hoy. Así que, hermanos, totalmente agradecidos con Dios en primer lugar, con Pastor Neyman y con cada uno de ustedes que han dado cita en Comunidad Vida para que juntos aprendamos más sobre 503 años de la Reforma Protestante. Vamos a quedar en un tiempo muy especial con los hermanos y vamos a recibirlos, ¿verdad?, con un fuerte aplauso a ellos. Les voy a invitar que nos pongamos sobre nuestros pies. Nos gozamos de su presencia en su casa, Comunidad Vida, pero también nos gozamos de la presencia del Señor. Amén. Vamos a cantarle a ese Dios todopoderoso que reina hoy y siempre. La única razón de mi adoración eres tú, mi Jesús. El único motivo para vivir eres tú, mi Señor. Mi única verdad está en ti, eres mi luz, mi salvación. Mi único amor eres tú, Señor, y por siempre te alabaré. Tú eres todo, eres grande y majestuoso, eres fuerte, vencible, y no hay nadie como tú. Un grito de júbilo. Vamos a decir una vez más. La única razón de mi adoración eres tú, mi Jesús. El único motivo para vivir eres tú, mi Señor. Mi única verdad está en ti, eres mi luz, mi salvación. Mi único amor eres tú, Señor, y por siempre te alabaré. Tú eres todo, eres grande y majestuoso, eres fuerte, y no hay nadie como tú. Una vez más, tú eres todo, eres grande y majestuoso, eres fuerte, y no hay nadie como tú. Te alabamos, Señor. Eres todo,
esposo. Eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. Eres todo poderoso, eres grande, majestuoso. Eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. Tú eres todo poderoso, eres grande y majestuoso. Eres fuerte, invencible, y no hay nadie como Y una vez más, Él nos muestra su amor y su misericordia, que aún siendo pecador, Él murió por mí y por usted. Amén. ¿Cuántos creen eso? Pero tu mano me rescató, del polvo yo volví a nacer. La salvación en ti encontré, tu amor no puedo expresar. Yo seguiré por la enfermedad, en tu gracia, salvación en ti encontré. En ti, soy libre, sé exaltado, tu amor, tu amor, tu amor no se acaba. Tú libertaste, no hay nadie como tú. Al pasar por mi vida, tu luz siempre me guiará. Cadenas Jesús rompió, me restauró. Y este mundo destinaré esta tu reino es de En ti, soy libre, sé exaltado, tu amor, no se acaba. No hay nadie que necesito, eres mi En ti, soy libre, sé exaltado. En ti, soy libre, sé exaltado. Tu amor no se acaba.
Les entregamos lugar a quien corresponda. Ahora sí me escuchan. Sí. Ok. Buenas tardes a todos, que Dios les bendiga. Antes de iniciar la exposición acerca de Martín Lutero, obviamente agradecido con el Señor y gracias también a Freddy y gracias a ustedes por estar acá y a los que nos están siguiendo. Quise partir con un versículo que quiero que lean allá arriba. Filipenses capítulo 3, verso 17, dice el apóstol Pablo: hermanos, sean imitadores de mí y presten atención a los que así se conducen según el ejemplo que tienen en nosotros. Y parto con este pasaje porque podría llegarse a cuestionar si acaso lo que estamos haciendo no es un poco lo que criticamos de Roma, que es apelar a la idolatría o sobreexaltar a un ser humano. Ciertamente hace 5 siglos se dio un mover enorme que cambió literalmente la historia por varios hombres de Dios, pero quisiera enfatizar que esos seres humanos eran precisamente eso. Eran seres humanos llenos de defectos, llenos de virtudes, llenos de luces y sombras, gente como usted y como yo. Ahora bien, el apóstol Pablo dice en ese pasaje que es bíblico tomar lo bueno de las personas e imitar las cosas que son dignas en este tipo de personas. Las personas que vamos a exponer ahora y sobre las personas que vamos a exponer son seres falibles. Hicieron grandes cosas por la gracia de Dios, ciertamente, pero también tenían defectos bastante terribles, bastante feos y no los vamos a esconder. Un teólogo bautista llamado John Piper define a estas personas como santos imperfectos. Santos, por lo que vamos a ver dentro de un ratito, la justificación por la fe a través de los méritos de Jesucristo. Todos los que creen en Él, dice la Biblia, que recibimos la justicia perfecta de Cristo. Así que ciertamente estamos hablando de santos posicionalmente, pero son personas como usted, como yo, vasos de barro en los cuales el tesoro es el mismo que usted y en mí, el Señor Jesucristo y su evangelio. Así que no vamos a hablar acerca de seres humanos, no vamos a hablar acerca de el poderío humano, vamos a hablar acerca de la gracia de Dios en personas débiles como usted y como yo. Así que yo les ruego que le demos el aplauso más fuerte a nuestro invitado de honor y la razón de la reforma, que es Jesucristo nuestro Salvador. Aunque los reformadores fueron varios, y de hecho hubieron varios pre-reformadores, el hombre que dio el disparo o el pitido inicial para este partido fue una persona bastante particular, bastante latina. Era una persona que era muy intensa en lo que sentía. Este hombre, todos han oído hablar acerca de él, se llama Martín Lutero. Martín Lutero es un alemán que nace en 18 de noviembre de 1483, hijo de unos padres que, su papá se dedicaba a la minería y era un hombre bastante estricto, pero para mantener como les dijera,
darle cierto realce al apellido, este hombre dijo: mi hijo no tiene que ser minero, tiene que dedicarse a una carrera. Así que él mete rápidamente a Lutero a prepararse y posteriormente a la carrera de Derecho. Él pretende ser un abogado y era un hombre bastante intelectual, fue el segundo en su clase, era un hombre que iba bien. Hasta que él tiene el siguiente encuentro que le cambia la vida. Dice que él iba viajando y de pronto tiene una tormenta con una rayería bastante fuerte y el hombre se asusta, queda impactado por un rayo que cae cerca de donde está él y él se tira al piso y empieza a clamar y dice: Santa Ana, sácame de esta, yo me voy a hacer monje. Ahora usted podría decir: pero Lutero, ¿por qué invocó a Santa Ana? Porque pues, todavía no había leído la Biblia, ya vamos a llegar a eso. El punto es que el hombre sale ileso de aquello y cumple, para decepción de su papá, su promesa. Y entonces ingresa a un monasterio de la línea más ortodoxa o más disciplinada que existía en la época, la línea agustiniana, y eso pasa en el año 1505. Martín Lutero, algunos de los psiquiatras o psicólogos, cuando han estudiado su personalidad, dicen de que este hombre muy probablemente padecía de algunos trastornos de la personalidad, porque era un hombre, como les repito, muy intenso. Él tenía una especie de obsesión grande con el concepto de la santidad de Dios. Él llegaba a preguntarse: ¿cómo puede ser que una persona como yo pueda llegar a estar delante de la presencia de un Dios santo? Y él pretendía, a través de la vida monástica, lograr la santidad. Pero él cuenta en sus memorias que lejos de encontrar placer en Dios o deleite en Dios o amor por Dios, él acababa odiando a Dios. Él pasaba largas jornadas de ayuno, largas jornadas de vigilia. Leí por ahí que en algunas ocasiones salía a rezar durante el invierno alemán, que como sabrán, somos un país tropical, ellos están donde hay 4 estaciones, y él se echaba literalmente por las noches sobre la nieve, rezando, buscando la absolución por sus pecados. En otro lugar leí que él siempre solía caminar una vela, una candela, y cuando él sentía deseos de pecar, inmediatamente ponía la mano en la candela, porque él estaba obsesionado con ser puro. Cuando habían jornadas de confesión entre los monjes, nadie quería confesar a Lutero, porque Lutero pasaba hasta 11 horas confesándose. Era un hombre tan obsesionado que él llegaba a decir cosas como: hoy a mediodía estuve codiciando la ensalada de papas del hermano fulano, y eso es codicia y merezco el infierno por eso. Cuando lo ven demasiado atribulado, uno de los profesores de Lutero se le ocurrió la genial idea de decir: bueno, vamos a invertir la energía que tiene este muchacho en algo para que no se mate, y lo pusieron a estudiar la Biblia. Ese fue el primer mover, bueno, de un montón que vino en pro de lo que después fue la Reforma. El hombre empieza a estudiar la Biblia en los idiomas originales. En el año 1510, ya siendo un monje, él hace el viaje de su vida, el viaje donde él espera encontrar finalmente aquello que traiga paz a su corazón. Él tiene la oportunidad de viajar a Roma, y ustedes sabrán, Roma es la cuna de la religión de la época, y él dice: bueno, seguramente en Roma yo voy a encontrar la respuesta a todas mis preguntas. Pero cuando él llega a Roma, se encuentra con una curia que está dada a la inmoralidad, se encuentra con que los líderes hacen las cosas por dinero, y Lutero regresa al final muy decepcionado. Hay un momento muy clave en esto, es que él va a una iglesia que se llama San Juan Letrán en Roma, y ahí se encuentran unas escaleras que, según la tradición, fueron las escaleras que el Señor, donde juzgaron al Señor Jesucristo, es decir, estaban en el palacio de Poncio Pilato. Obviamente, pues, yo dudo mucho que sean ellas, pero eran como esas escaleras que están allá atrás. Y los peregrinos que iban y que van allá hasta la fecha, tenían que subir las escaleras de rodillas, rezando y repitiendo, qué sé yo, Ave María y lo que sea. Y dice la historia que Lutero sube al final la escalera buscando la absolución, buscando el perdón de sus pecados, pero cuando llega al último escalón, él voltea a ver hacia arriba y dice que dijo en voz alta: ¿y quién sabe si esto sirve para algo? El hombre vio tan corrupta a la religión de Roma que él dijo: esta cuestión está muy mal. Bueno, de regreso,
él empieza a tener una cuestión o un tipo de conflicto con un concepto que se llama la justicia de Dios. No sé si andan sus Biblias, ¿verdad? Búsquense este pasaje, Romanos 1:17. Esta es la punta de lanza de la reforma. Como si estuviéramos en la iglesia. Cuando lo tengan, digan, bueno, estamos en una iglesia. Cuando lo tengan, digan amén. ¿Eh? Ok. Algunos se lo deben de saber, deberían de sabérselo de memoria. Romanos 1:17 dice, miren, todos nos sabemos, el 16 habla de no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios. El verso 17 explica de qué trata ese evangelio. Y dice Romanos 1:17, porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por medio de fe y para fe, a como está escrito, el justo por la fe vivirá. Y Lutero tiene un problema enorme, lo que le llamaríamos nosotros una crisis existencial con ese concepto de la justicia de Dios. ¿Por qué? Justicia, amado hermano, es en términos muy simples darle a cada quien lo que se merece. ¿Están de acuerdo con eso, sí o no? Claro. La pregunta es, si Dios me da a mí lo que yo merezco, ¿qué puede pasar conmigo? Y esa es la pregunta que se hacía Lutero. Si Dios me paga a mí conforme a mi obra, conforme a su justicia, ¿qué puede ser de mí? Y Lutero empieza a frustrarse porque él empieza a decir, ¿cómo puede ser que un hombre llegue al estándar de santidad que Dios exige? Cuando la Biblia habla, especialmente el Nuevo Testamento, de justicia, hay tres interpretaciones para justicia. Una es la justicia inherente de Dios. Nosotros creemos que Dios es justo. Salmo 7:11 dice, Jehová es un juez justo. Dios, no hay injusticia en Dios. Primera de Juan, capítulo 1, verso 5 dice, Dios es luz y no hay tiniebla. En el Habacuc dice, en el capítulo 1, si no me equivoco, el verso 13, Señor, tú eres demasiado limpio de ojos como para siquiera mirar el pecado. La justicia, la santidad, la pureza es algo inherente a Dios. Otra cosa más, hay una forma en la que Dios se reveló al hombre. Ciertamente se reveló a través de la naturaleza. Ciertamente Romanos 2 habla a la conciencia de los hombres, o hay una conciencia moral en todo ser humano. Pero la revelación máxima del Señor es su palabra, su ley. Y todos se saben este salmo, espero que se lo sepan. El Salmo 19, versos del 7 al 11 dice, la ley de Jehová es perfecta. Y a eso también se refiere la justicia de Dios, que la palabra de Dios es una expresión de su justicia. Entonces, obviamente Lutero conoce esos conceptos y él dice, el evangelio da a conocer la justicia de Dios. Y él entra en un dilema. Dios es santo, su ley es santa, pero aquí hay un problema, y el problema soy yo. Hasta que, dice Lutero, que después de mucho tiempo de estar leyendo y meditando, a él le cae el 20 de qué se trata el evangelio. Si son tan amables, allí en su Biblia, Romanos 3:24. Bueno, 3:23 y 3:24. El 3:23 yo podría asegurarle que usted lo ha escuchado. El 3:24 no es tan famoso, pero es mi versículo favorito de toda la Biblia. ¿Lo tienen? Dice, todos se saben Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron, ¿qué sigue? Están destituidos de la gloria de Dios. Pero dice el 24, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que en Cristo Jesús. Cuando él encuentra la relación entre justicia y justificación, él entiende de qué se trata. Hay un tercer tipo de justicia, que es la justicia que Dios le regala a todos aquellos que creen en Cristo. No es algo que ellos se ganan, es algo que ellos reciben a través de la fe, para que, como estaba escrito desde Habacuc, el justo por la fe vivirá. Ahora, quiero aclarar una cosa, la fe no es como la pinta, lamentablemente, gran sector del cristianismo contemporáneo, evangélico. La fe no es positivismo. La fe no se basa, como les dijera, en algo abstracto. Es que yo confío que mañana va a llover. ¿Y en qué se basa? No es que yo siento. Así la gente entiende la fe. Esa no es la fe de la que habla la Biblia. La palabra griega para fe es pistis, y da la idea de una persona que está durmiendo en un árbol frondoso, o sea, a la sombra de un árbol frondoso. El árbol frondoso en este caso es la palabra de Dios, y más particularmente en el caso de Lutero, Jesucristo mismo. La fe que salva no se basa en lo que usted pueda hacer por Dios, no se basa en lo que usted deje de hacer,
No tiene en lo absoluto nada que ver con usted. Tiene que ver con mirar a Cristo como el perfecto sustituto de nuestros pecados. Justificación, poniéndole dos ejemplos de la vida cotidiana, es que Cristo en la cruz del Calvario, que Dios, perdón, en la cruz del Calvario trató a Jesucristo como tenía que tratarlo a usted. ¿Para qué? Para que ahora que usted se refugie en Jesucristo, Dios lo trata a usted como si usted fuera Cristo mismo, Hijo de Dios. Eso es justificación. Otro concepto para la justificación es el matrimonio. Levántenme la mano los casados, por favor. ¿Cuántos están casados? Que no les dé pena. Dios tenga misericordia de todos vosotros y les ayude. Tengo una palabra para ustedes hasta que la muerte los separe. Una más, Dios, usted lo eligió. Bueno, el punto es, cuando yo me caso con una persona, quiero ponerle este ejemplo. Si yo me caso, supónganse que yo soy palmado y debo $500,000. No solo soy palmado, sino que tengo una deuda. Y créame que la institución no le importa si yo soy palmado o no. Si le debo y me va a cobrar. Pero yo me caso por amor con una mujer millonaria. Una mujer dueña de qué sé yo. Una mujer de Qatar. Millonaria. ¿Qué pasa cuando yo me caso con esa persona? Es muy fácil. Todas mis deudas ahora son de ella. Eso se llaman bienes mancomunados en términos de derecho. ¿Sí o no? Ahora mire, usted y yo, eso fue lo que entendió Lutero, usted y yo tenemos una deuda con la santidad de Dios que no podemos pagar. Usted se sabe este pasaje, Hebreos 12:14. Sin santidad, no lo oigo, sin santidad, ¿vos sos santo? No, no lo sos. ¿Quién podrá? Eclesiastés dice, ciertamente no hay hombre en la tierra justo que nunca peque. Dice el Salmo 143, porque no se justificará ningún hombre delante de él, y así podríamos seguir. Espero que usted lo entienda. Usted no es justo por sus obras, nadie, pero usted ha sido unido a Cristo. Y dice Isaías 53 que Él llevó el pecado de todos nosotros. Uno de los pasajes más bellos de toda la Escritura, 2 Corintios 5:21, dice: aquel que no conoció pecado, Cristo Jesús, por nosotros fue hecho pecado. No pecador, pecado. Tu pecado y mi pecado. Tu chanchada y mi chanchada. Sobre Él, para que nosotros fuésemos hechos la justicia de Dios en Él. Cuando Jesús dijo, Juan 19:30, consumado es exactamente eso. Consumado es, la deuda fue pagada por su gracia y por su misericordia. ¿Cuántos le dan gracias al Señor? Pero no solo eso, suave. Cuando yo me caso con la muchacha, recuerde, ella asume mis deudas. Pero adivine qué, los reales de ella ahora son míos. ¿No es que estamos casados? La mayor parte de nuestros amados predicadores evangélicos predican una mitad correcta del evangelio, que es esa. Cristo llevó nuestros pecados, sí. Cristo llevó, el castigo de nuestra paz fue sobre Él, sí. El castigo que hoy nos da paz fue sobre Cristo. Pero esta parte mucha gente la olvida. Y es la maravilla del evangelio, señores. La justicia de Cristo, la perfección de Cristo, la santidad de Cristo es atribuida a usted. Y dice Romanos 3:24, gratuitamente, por gracia, mediante su obra. Alguna vez, yo espero que ustedes ya le hayan predicado esto, pues si no se lo han predicado. Eso fue lo que descubrió Lutero. Él dice, cuando yo me di cuenta que cuando Romanos habla de la justicia de Dios, no es una justicia que me condena, sino una justicia que ya castigó a Cristo en mi lugar y que me justifica. Dice, yo sentí que se me abrieron las puertas del paraíso y que nací de nuevo. Esa es la verdad más increíble. Hermano, la justicia con la que usted se va a presentar delante de Dios no es distinta de la de Lutero, no es distinta de la de Calvino, ni es distinta de la del apóstol Pablo. Anote este pasaje si tienen que anotar. Filipenses 3, versos del 4 al 6. El apóstol Pablo dice lo siguiente. Él da una lista de las razones por las que él debería de ser salvo. Él dice, yo soy fariseo, yo soy judío, hebreo de hebreos, circuncidado al 8º día, de la tribu de Benjamín. Pero hay algo interesante en el verso 6. Dice, en cuanto a justicia que viene por guardar la ley, yo soy irreprensible. ¿Sabe qué significa irreprensible? Sin tacha. Nadie podía. Hay una versión de la Biblia que me gusta mucho donde Pablo dice, si alguien podía presumir de ser judío, ese era yo. Bárbaro. Pero dice el verso 7 y 8, usted se lo sabe, pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo Jesús mi Señor,
por quien lo he perdido todo y lo tengo, dice, por basura, a fin de ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que viene por guardar la ley, sino la justicia que Dios regala a todos aquellos que creen en Cristo. Día del juicio, está Emmanuel Rodríguez y los otros dos expositores delante de usted. Nos morimos al mismo tiempo, nos da un patatún a los cuatro. Y de pronto viene día del juicio, Emmanuel Rodríguez presente. ¿Por qué debería de ser salvo? Porque prediqué en iglesia, ¿cómo se llama aquí? Allí. Al infierno. Y usted viene y dice, pues yo no prediqué, ¿y ahora qué hago? Usted se presenta delante de Dios y lo van a pesar en la balanza de la santidad. ¿Y sabe qué? Usted no va a dar la talla, ni yo tampoco. Pero en ese momento usted va a decir, hable con mi abogado. Y en lugar de pesarlo a usted, van a pesar a aquel a quien usted le entregó su vida y su corazón, que se llama Cristo. Y Él sí da la talla. Y su justicia es perfecta y atribuida a todos aquellos que creen en Él. No somos salvos por obra, no somos salvos por algo que hagamos, somos salvos solo por la gracia y la misericordia de nuestro Señor Jesucristo. La primer sola, déselo al Señor. La primer sola de la reforma, esa sola gracia, va pegada a solo Cristo. De hecho, todas van pegadas, pues. Pero bueno, sigamos. El hombre descubre la justificación por la fe, pero al mismo tiempo, hermanos, mientras uno más se acerca a la luz, más rápido va a ver la suciedad. ¿Sí? Y entonces él empieza a enseñar la Biblia en donde él estaba, se llamaba, bueno, se me olvidó cómo se llama, pero la cosa es que él empieza a enseñar la Biblia. Escúcheme. La cosa es que empieza a enseñar la Biblia, pero él se da cuenta de que la iglesia está haciendo algo terrible, la venta de la indulgencia. Miren, quiero aclarar una cosa, Roma no ha corregido eso. El último concilio que tuvieron fue el Vaticano II en la década de los 60 y ellos sostienen la indulgencia. No piensen que eso ha cambiado. ¿Qué son las indulgencias? Bueno, todos han oído hablar del purgatorio, ¿sí o no? ¿Y qué es el purgatorio? Pues otra mentira del diablo, hombre. Que no, pues que usted sabe que solo hay dos destinos, cielo e infierno. Cielo para los santos, pero santificados en Cristo, no santos por su obra. Infierno para el resto. Pero ellos dicen que no, que hay un lugar intermedio, fuego manso, donde pues si usted no dio la talla, que obviamente no la va a dar, usted va ahí, lo tienen ahí en fuego manso. Lo estoy diciendo lo más nicaragüense que pueda. Y claro, existen las famosas misas gregorianas que aquí en Nicaragua o en Latinoamérica son conocidas como los famosos 9 días. Y entonces usted viene y obviamente da su ofrendaza y usted saca almas del purgatorio. En aquella época el papa de ese tiempo, León X, empezó a vender unos papeles que eran supuestamente pues ofertas de salvación para los vivos y para los que estaban en el purgatorio. ¿Por qué? Porque León X era un obsesionado con la arquitectura. Y si ustedes ven la Basílica de San Pedro, que arquitectónicamente es una belleza, no he ido, pero le he visto en fotos. Pero la cosa, como usted, entonces la cosa es que León X quería construir la capilla Sixtina y toda esta cuestión, pues le hacían falta real. Entonces él empezó a vender estos edictos de salvación, estos contratos de salvación firmados por su santidad el Papa. Y el principal predicador de las indulgencias era un hombre que se llamaba Joan Texel. Este hombre, la frase más famosa es que él decía, apenas suena la moneda al final del tarro, porque ahí era donde estaba la caja de la indulgencia, dice, un alma es sacada del purgatorio. Este hombre llegó a decir unas calamidades terribles. Él llegó a decir, por ejemplo, que si usted era culpable de haber ultrajado, por así decirlo, no voy a decir la palabra exacta, a la Virgen María, pero usted daba su ofrendaza, pues usted iba... Ahora, claro, queda en el aire la pregunta para reflexión actual: si existirán las indulgencias evangélicas hoy en día. ¿Qué dice usted? Gracias, hermano, por ese amén. ¿Qué dice usted? ¿Existirán las indulgencias dentro de la iglesia evangélica hoy en día? Usted y yo deberíamos de ser luteros que protestáramos. Un 31 de octubre del año 1517, un día como hoy, pero hace 503 años. Miren, una cosa que yo quiero aclarar es esto. Miren, Lutero no pensaba que él iba a ser Lutero. Ninguno de los reformadores hizo lo que hizo pensando que iban a lograr lo que lograron. Ninguno de ellos pensaba que se iba
incendiar el rancho, por así decirlo. No, Lutero lo que quería era ayudar a la iglesia, a reformarla. Entonces, afuera, en la catedral de Gutenberg, en Alemania, él vino y pegó, había una, como les dijera, como una pizarra de anuncios donde la gente ponía temas sobre los cuales discutir. Lutero no quería, yo repito, armar lo que se armó, pero él escribió 95 tesis en las cuales él invitaba a la iglesia o invitaba a la gente a discutir el tema, sobre todo, no solamente, pero sobre todo de la indulgencia. Una de las tesis, la que más me gusta a mí, es la que dice: yo no concibo que el Papa quiera construir la capilla con los huesos de sus ovejas. Pues al final sí quería. Y la cosa es que él los pegó el 31 de octubre, él no sabe lo que va a pasar, pero gracias a la imprenta agarraron las tesis, las imprimieron, las reprodujeron y se diseminó por toda Europa y se puso la cuestión acá, se armó todo. Al principio el Papa pues menospreció a Lutero, dijeron: este es un viejo borracho, así literal, este es un viejo borracho que ahí se va a arrepentir ahí cuando vuelva a la sobriedad. Pero ese tiempo que no actuó Roma fue vital para que las ideas reformadoras se expandieran por todo el continente. Más o menos un año y 6 meses después, Lutero tiene el primer enfrentamiento serio en la ciudad de Leipzig, en Alemania, 1519. En ello empezó a debatir con un enviado de Roma, y entre otras cosas, a mí me llama la atención que le dijeron: hey, tus doctrinas se parecen a las del tal John Huss. ¿Ustedes han oído hablar acerca de él? Un hombre que lo quemaron en la hoguera. Tal vez el nombre, y me corrigen lo que vienen después de mí. John Huss, pues no sé cómo es. Ahí va. La cosa es que ese hombre, 100 años antes de Lutero, lo quemaron. Y él dijo: ahorita están matando a un pájaro viejo, pero después van a venir otros que a ese no lo van a poder callar. Y bueno, se cumplió la cuestión. La cosa es que en ese mismo, al año siguiente, en 1520, la cuestión se torna cada vez más fuerte y más fuerte, especialmente porque Lutero, entre sus escritos, hay uno que se llama El cautiverio babilónico de la iglesia. Creo que todos sabemos que Babilonia en Apocalipsis es identificada como una ramera, y obviamente eso era muy ofensivo porque se tiene entendido que la iglesia pues, es la novia de Cristo, no otra cosa. Pero Lutero lo que estaba diciendo básicamente es: ustedes han transformado a la iglesia en cualquier cosa menos en una iglesia. Así que viene el Papa de la época y mandó una bula papal donde excomulgaba a Lutero. Una de las frases que mencionaba esta bula es: un jabalí, chancho de monte, ha entrado a la viña del Señor y anda haciendo destrozos. Todos pensaban que Lutero se iba a retractar, pero el hombre no. ¿Sabe qué hizo? Agarró el papel del Papa y lo quemó públicamente. Ese fue el momento de ruptura con Roma, ya no había marcha atrás. Así que en el año 1521, anote, en el año 1521 es el momento clave o clavo para la reforma. Aquí o se sostenía todo o se caía. En un lugar de Alemania que se llama Worms, W-O-R-M-S, Worms, se reunieron por un lado las autoridades civiles. Alemania estaba dividida en varios reinos, no era la Alemania unificada de hoy en día, y los representantes del Papa. Se reunieron para discutir varios temas, no era solamente lo de Lutero, pero invitaron a Lutero. Debo agregar que Lutero, cuando iba camino a aquel lugar, iba muy envalentonado, porque la gente lo seguía a él, lo apoyaban. Y una de las frases que a mí me llama la atención es que él dijo: mi retractación en Worms va a ser esta, que el Papa es el anticristo y el apóstol del diablo. Todo el mundo, Lutero. Pero cuando Lutero por fin llega, señores, Lutero está solo frente a un montón de gente. Y contra todo pronóstico, esto es entre el 15 y el 18 de abril de 1521, Lutero se sintió, en buen nicaragüense, acalambrado. Al hombre lo ponen todos sus libros enfrente y le dicen: señor Lutero, ¿se retracta usted de todo lo que ha dicho? Y Lutero, que venía lleno de energía, y aquí es donde podemos ver que era un ser humano, dice que le dijo: por favor, denme un día para pensarlo. Y dice la historia que Lutero fue y se encerró en su cuarto y escribió una oración que, si ustedes pudieran buscar la oración de Martín Lutero en la dieta de Worms, es una maravilla.
Es una constante cita de los salmos, donde él empieza a decir: oh Señor, mira cómo las fauces del infierno se abren frente a tu Hijo. Mira, Señor, una de las cosas que a mí me llama la atención, que me llena el corazón, es que dice él: Señor, si esta causa fuera mía no vale la pena, pero es tu causa. Y si es necesario morir, pues aquí voy. Estoy parafraseando, no esperen que lo diga literal. La cosa es que al día siguiente, este es el punto, el despegue total de la reforma. Volvieron a citar a Lutero y le dijeron: señor Lutero, ¿usted se retracta de todo lo que usted dice? Lutero quiere debatir, pero la gente de Roma saben que tienen todas las de perder, entonces nada de eso, ¿te retracta o no? Y vino la frase famosa, la frase que a mí más me gusta de la reforma. Yo no sé, cada quien es cada quien. Pero él dijo: miren, señores, porque ustedes me han pedido una respuesta corta, pues yo les voy a dar una respuesta directa y corta. Mi conciencia es cautiva de la palabra de Dios. Los concilios y los papas constantemente se contradicen los unos a los otros. Así que yo no puedo fiarme de ellos. Mi conciencia ha sido cautiva por la palabra de Dios. Y no es bueno ir contra la conciencia. Así que no puedo y no quiero retractarme de Dios. Ahora, la reflexión aquí es esta. Y ahí viene el gran sola de las 5 solas de la reforma. El sola escritura. Decía Lutero: mi conciencia está cautiva por la palabra. Si ustedes buscaran acerca de todo lo que Lutero hizo, una de sus grandes obras fue el castillo de Wartburg. De hecho, después de Worms, él tradujo el Nuevo Testamento del idioma original al alemán. Y Lutero, de hecho, es el padre de la lengua alemana, porque de ahí se toman los escritos contemporáneos. La cosa es que Lutero tenía un afán porque la Biblia dejara de estar en posesión o en monopolio del clero para llevarla a todas las demás personas. Así que Lutero decía: mi conciencia es cautiva de la palabra de Dios. Yo le pregunto a usted, mi amado hermano y amigo, ¿su conciencia es cautiva de la palabra de Dios? ¿Nuestras iglesias son cautivas de la palabra de Dios? Nunca olvidemos que una de las definiciones de iglesia, 1 de Timoteo 3:15, es que esta es columna y baluarte de la verdad. Hace años, no sé quién lo hizo, pero quien lo hizo nos hizo un gran daño. Alguien decidió separar el ministerio del Espíritu Santo de la palabra de Dios. Y es como, incluso en la mente de las personas hay esa dicotomía. La obra del Espíritu Santo es una y la obra de la palabra de Dios es otra. Eso no tiene cabida en el Nuevo Testamento. Ustedes leen en Juan 14 y en Juan 16 que el Espíritu Santo nos guiará a toda justicia y a toda... Juan 17:17, el mismo discurso, el mismo Señor: santifícalo en tu verdad. Palabra es la verdad. Puedo escuchar un amén, aunque sea por... En la armadura del cristiano hay un solo elemento que es ofensivo, todos los otros son de defensa. Hay uno solo que es ofensivo. ¿Cómo se llama? Hay gente que dice: présteme su espada. Esta no es su espada. Esta es la espada del Espíritu Santo. Lutero mismo decía: yo llevo la palabra a los oídos y el Espíritu Santo la lleva a los corazones. Si ustedes leen el pasaje de Efesios donde dice: no se embriaguen con vino en el cual hay disolución, sino sean llenos del Espíritu Santo, hablando entre vosotros con himnos, cánticos, etcétera, etcétera. Y buscan Colosenses 3:16, dice exactamente lo mismo, solo cambia una cosa. Dice: la palabra de Cristo mora en abundancia en vuestros corazones, hablando entre vosotros con himnos, cánticos. Una vida llena del Espíritu Santo, una vida llena de la palabra de Dios. ¿Cuántos creen que nacer de nuevo es una obra del Espíritu Santo? ¿Amén o no amén? Bueno, 1 de Pedro 1:23 dice: siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. El Espíritu Santo nunca te va a guiar a otro lugar que no sea la palabra que Él inspiró. Una vida llena del Espíritu Santo, una vida llena de la palabra de Dios. Predicar, estoy diciendo ABC, pero es verdad, predicar es abrir la Biblia y explicarla. Predicador que está acá, Dios te bendiga, pero vos no existís cuando predicás. Hablar la Biblia, la gente no le sirve saber quién sos vos, ni tu testimonio fantástico, ni si anduviste en el espacio sideral montado en un caballo. No,
La gente necesita saber quién es Cristo, necesita saber qué ha hecho Cristo, necesita saber qué demanda Cristo, necesita saber qué demanda Cristo. Eso solo está en la Biblia. Amén. ¿O no amén? Su conciencia era cautiva de la palabra de Dios. Después él dedica, miren, hubo un rey, Federico de Sajonia, conocido como Federico el Sabio, que a él lo secuestra a Lutero y en un castillo llamado Wartburg, él continúa traduciendo la Biblia y al final la manda a todas partes. Empecemos a hablar de los lados oscuros de Lutero, porque sé que el tiempo apremia. Y este es el primero. Por consecuencia de la reforma hubo un movimiento político en Alemania. Es decir, como Lutero se había rebelado contra el clero, hubieron unos campesinos que tomaron como punto de partida de reforma y se rebelaron contra Alemania. Y entonces Lutero, gracias hermano. Denme un segundo, denle un aplauso al Señor, pero ya voy. Hubo gente del campesinado, sobre todo de Alemania, que se rebelaron contra el Estado y tomaron como ejemplo la reforma de Lutero y empezaron a hacer de un movimiento que era meramente eclesiástico y espiritual un movimiento político. Ahora miren, eso no ha cambiado. Yo pregunto, ¿sigue habiendo gente que quiere revolver política con esto? ¿Sí o no? ¡Claro! ¿Y sabe cuál es el problema? Que hay evangélicos que le están siguiendo la corriente, clase de locura. No, yo soy de izquierda, yo soy de derecha, yo soy del centro. No, usted es de arriba. Gracias por su entusiasmo. Usted es de arriba. Eso no me... Ay, Señor Jesús. Bueno, entonces el punto es ese fue uno de los momentos más tristes de Lutero, porque Lutero se mezcló en este tipo de cosas. Otra cosa, Lutero estaba tan apasionado por la justificación por la fe que algunos libros de la Biblia él los miraba como de segunda categoría. Cítese Santiago, Hebreo y Apocalipsis. Esther también. Él decía que no. Otra cosa desfavorable para Lutero es que él era profundamente, eso no se puede esconder, usted puede leer sus escritos, él era profundamente antisemita. ¿Qué antisemita, hermano Emanuel? Que no comía pan semita. No amaba a los judíos. No amaba a los judíos. El problema de la iglesia actual es lo opuesto. Idolatran a los judíos. Pero bueno, hay que encontrar un balance en todo eso. La cosa es que Lutero fue un hombre, también tenía una lengua muy fuerte. Se separó de algunos de sus amigos más cercanos como Melanchthon y Zwinglio por cuestiones menores. Entonces, esos son, podría seguir hablando 3-4 horas de este mismo tema, pero no puedo. La cosa es, Lutero tenía bastantes defectos, pero nos dejó varias cosas buenas. La primera, el fundamento del sola escritura. Segundo, la justificación por la fe. Él llamaba a la justificación por la fe el punto donde la iglesia se sostiene o se cae. Pero por último, yo quisiera cerrar con esto. ¿Cómo se llama esta cuestión? En el debate que tiene en Leipzig en 1519, una de las cosas que a él le argumentaron fue, Lutero le dice, pero si no va a seguir, dice, las tradiciones y no va a seguir la obra, ¿qué le va a presentar a Dios cuando te presentes delante de Él? Y él contestó lo siguiente: a Cristo Jesús, el objeto de mi fe, y por aquel que yo seré salvo. Así que yo quiero invitarle a que, si vamos a imitar, como decía Filipenses 3:17, algo bueno de Lutero, yo quiero invitarle a ustedes, seamos cautivos de la palabra de Dios, refugiémonos solo en Jesucristo nuestro Salvador y finalmente hagamos de Cristo nuestro todo en todo siempre. Creo que por aquí lo dejo. Que Dios les bendiga y buenas tardes. Gloria a Dios. ¿Cuántos fueron bendecidos con estos primeros 40 minutos? Levante su mano, ¿verdad? Denle un aplauso al Señor, ¿verdad? Por usar jóvenes como el hermano Emmanuel